Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, la idea de esta charla, esta presentación, es contarles de qué se trata la astrogenealogía, de qué se trata la formación. Voy a hacer como un panorama general del contenido del curso y también, más en particular, de cada uno de este curso. Esta formación consta de 8 módulos. Son 32 clases, entonces voy a hacer un recorrido a lo largo de cada uno de los módulos para explicar cuál es el contenido del curso. Después vamos a abrir los micrófonos para que hagan preguntas. En principio yo voy a contarles. Yo estoy aquí, les cuento, estoy en Buenos Aires, Argentina, por eso estoy, bueno, aquí es invierno, así que está haciendo frío, pero bueno, estamos en otro hemisferio y en otro horario, pero estamos conectados. Seguramente también hay personas no solo de España, sino de otros países también, así que esta formación es muy, muy rica por ese motivo también. Acá tenemos a alguien de Argentina también, que está escribiendo en el chat. Bueno, sí, en general, lo que enriquece mucho esta formación también es el intercambio entre distintas culturas, distintos países, porque estamos hablando de ancestros. En Argentina, justamente muchos ancestros que provienen de España. Entonces, bueno, se enriquece mucho este intercambio entre personas que han salido de España, por ejemplo, han sido inmigrantes. Entonces, estas historias de los ancestros, es muy, muy lindo conocer cómo se han desarrollado y los puntos de contacto que hay entre las personas quizás que emigraron y los que quedaron allí. Entonces, bueno, justamente la formación trata un poquito de narrar la propia historia, narrar la propia historia familiar, y a partir de que uno va narrando esa historia familiar, es como contar, yo siempre digo, es contar la propia historia. Vamos contando la historia familiar y nos vamos dando cuenta que esa historia familiar también es nuestra propia historia. Entonces, bueno, voy a compartirles un, un PowerPoint para contarles de qué se trata esto de la astrogenealogía. Quizás algunos hayan oído hablar de esta palabra de astrogenealogía, y otros es un término, digamos, una rama nueva dentro de la astrogenealogía, que tiene algunos años, la astrogenealogía. Y el que acuñó este término, astrogenealogía, fue Daniel Dancourt, que yo siempre lo menciono porque él era un astrólogo peruano que vivía en Madrid. Desarrolló su carrera como astrólogo en Madrid. Tenía varios libros escritos, hablo en pasado porque falleció en 2007. Y él es el que introdujo el término astrogenealogía, aunque bueno, el estudio de la carta natal, integrando lo que son las dinámicas familiares, ya lo habían hecho otros astrólogos en el pasado, pero básicamente esta integración que hizo Daniel Dancourt entre la carta natal, el árbol genealógico, elementos de constelaciones familiares, él fue el primero en hacerlo, ¿no? Y realmente él, bueno, yo lo conozco en el año 2000 a Daniel Dancourt, en un congreso que él viene a Argentina, a un congreso de astrología, donde da una charla, una ponencia que se llamaba astrogenealogía. Yo no tenía idea en ese momento que era la astrogenealogía, pero bueno, asistí a su charla y quedé realmente como muy, muy fascinada, maravillada por esta mirada de la astrología que traía Daniel. Y realmente yo ya llevaba varios años como astróloga en ese momento. O sea, yo empecé, bueno, a estudiar astrología en 1980, muy joven, a los 22 años. Pero bueno, empecé a enseñar y a dedicarme a la enseñanza y a la consultoría alrededor
de 1993, 1994. Y bueno, en el 2000 ya es ahí donde tomo contacto con la astrogenealogía. Y a partir de ahí, Daniel Dancourt vivía en Madrid, pero venía muy seguido a Buenos Aires a dar cursos. Y bueno, durante todos esos años, del 2000 al 2007, estuve en contacto con él. Y bueno, cuando él falleció, que falleció muy joven, a los 53 años, de alguna manera, tomando en cuenta todo el material, todos los apuntes que yo había tomado de él, es cuando yo inicio este camino en la astrogenealogía, comienzo también unos años después a enseñar, también con mi propio material, mi propia experiencia, ¿no? Y bueno, de ahí hasta la fecha que sigo en este camino, yo ya tenía dos libros escritos en conjunto con otras astrólogas, curso de Astrología 1 y 2 de Editorial Kielp, y en 2016 escribo el libro, edita el libro Astrogenealogía, tu signo zodiacal y el alma familiar, y este año sale otro libro sobre el tema, que es Saturno, ancestros y mandatos familiares. O sea que tengo todo este recorrido en la enseñanza y en la docencia y en la escritura respecto a la astrogenealogía. Y bueno, siempre hay elementos nuevos. En cada formación se va renovando, ¿no? Todas las formaciones eh, siempre se van enriqueciendo y también con los aportes que van haciendo los estudiantes. Y este año lo que hay de nuevo es que después de cada uno al final de cada uno de los módulos, o sea, al final de cada mes de clases, va a haber una visualización que va a hacer otra astróloga y consteladora que se llama Ana Clara Liggeri, que la integré a esta formación. O sea que también van a tener la parte más vivencial, o sea, va a ser media hora por mes más o menos, que van a integrar el contenido de cada módulo mediante una visualización. Entonces, y esta formación está compuesta de las clases teóricas, las clases en vivo que doy cada semana, y a su vez mucho material, sea escrito como en videos ya pregrabados. O sea, en las clases en vivo también vamos a ver en la práctica, vamos a trabajar con las cartas natales de los participantes. Y a su vez en las clases voy a ir dando todo el contenido teórico, pero a veces no da el tiempo porque es mucho el material. Entonces van a tener en el campus videos complementarios. Entonces, después de esta introducción les voy a contar de qué se trata la astrogenealogía. Somos herederos de nuestra historia familiar. Nuestros ancestros nos han transmitido a lo largo de las generaciones su propia manera de percibir la vida, de moverse, de sentir, de, de vivenciar, de pensar. Y entonces, en la historia de nuestros antepasados vamos a encontrar que hay temas y tramas arquetípicas, temas que se van repitiendo de generación en generación, como si hubiera algo que el alma familiar tuviera que aprender. Entonces, estas herencias invisibles moldean nuestra personalidad, y quizás más de lo que imaginamos, creando patrones que se entrelazan y que vamos a ir viendo estos patrones justamente cómo aparecen en nuestra carta natal. Estas lecciones, de alguna manera, de nuestro árbol, de nuestros ancestros, van a estar implícitas también en nuestra carta natal. Entonces, hay ancestros con los que nos identificamos más porque quizás, seguramente lo que sucede es que a veces tenemos una rama del árbol, por ejemplo en Argentina, muchas veces se da que una rama del árbol es italiana, otra rama del árbol es española, bueno, y en España puede suceder que una rama pertenezca a una región de España, otra rama a otra.
región y suele suceder que tendemos a identificarnos más muchas veces con una rama de la familia que con otra, porque tenemos gustos similares o nos gusta más, no sé, la comida que prepara nuestra abuela paterna más que la que prepara la abuela materna, digamos que hay algo o nos gusta más la cultura, de alguna manera es como que a veces sentimos que una rama, que nos identificamos más con alguna rama de la familia o con algunos miembros de la familia más que con otros. A veces esto vamos descubriendo, inclusive a lo largo de la formación se va abriendo mucho, un poco es como que los ancestros nos empiezan a hablar, ¿no? Cuando empezamos a, yo digo, uno empieza a abrir el árbol, los ancestros nos van hablando y sucede que quizás pensábamos que teníamos más identificación o que traíamos más de una rama de la familia y sin embargo nos vamos dando cuenta que traemos más de otra rama de la familia y que tenemos que trabajar o que tenemos que trabajar más con esa rama y que hay más puntos y más núcleos y más nudos a desatar de una rama de la familia que de otra. Yo inclusive quedé sorprendida cuando yo me hice el ADN, el estudio del ADN que se hace por algunos sitios de internet, yo me lo hice con MyHeritage, y en ese estudio de ADN yo siempre me identifiqué más con mi rama paterna que provenía de Turquía, y inclusive eran sus ancestros de España porque eran judíos españoles y que después con los reyes católicos fueron expulsados y fueron a Turquía, o sea, mi papá nació en Turquía. Y yo siempre me identifiqué más con esa rama de la familia y por el lado de mi mamá venían de Polonia y sin embargo, en el ADN, en el estudio de ADN, me salió 56% más de la línea de Europa del Este, ¿no? Entonces, realmente ahí me sorprendí porque yo pensaba que, inclusive físicamente, tengo más de esa parte turca y bueno, sin embargo, no era tan así. Entonces, a veces nos parece que que venimos más o tenemos más conexión con una rama de la familia, sin embargo, no es tan así. Esto va surgiendo a lo largo de la formación, vamos descubriendo, vamos pensando, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo que pasa es que es como que encontramos una continuidad o descubrimos que algún ancestro tenía alguna, por ejemplo, a los que nos gusta la astrología, quizás hubo algún ancestro que tenía alguna tendencia esotérica, o que le gustaba también la astrología o era de alguna manera más por el lado del ocultismo. Bueno, entonces, o si tenemos tendencias artísticas, por ahí nos identificamos más con algún ancestro que tenga tendencias artísticas, pero también hay otros miembros de nuestra familia con los que de alguna manera, cuya forma de ser o de vivir nos genera rechazo, o nos despierta rebeldía porque quizás este ancestro por ahí era muy estructurado, entonces a través de nuestro comportamiento estamos haciendo algo que ese ancestro en su momento no se atrevió a hacer. Entonces, bueno, puede surgir esta identificación o puede surgir como un contrapunto donde vamos a hacer un poco lo contrario de lo que hacían algunos ancestros o vamos a abrir nuevos caminos. Entonces, también el árbol tiende a equilibrarse. Hay mecanismos que vamos a ir viendo como el mecanismo de compensación en el árbol. Entonces hay mecanismos como el de compensación, hay mecanismos de reparación también, cuando venimos a reparar heridas del pasado. Entonces, desde ese mecanismo de compensación, en generaciones anteriores puede haber existido una víctima, por ejemplo, una víctima sea de una guerra, de maltratos, de abusos. Y en siguientes generaciones puede aparecer un victimario para equilibrar ese sufrimiento padecido anteriormente. O a la inversa, en generaciones anteriores puede haber una persona agresiva, una persona irascible, una persona que de alguna manera tomó un rol de victimario, y en generaciones siguientes aparece una persona en un rol de víctima, ¿no? Hasta que descubrir todo eso es ir también buscando ese equilibrio, ¿no? Y también hay exclusiones, hay muchas exclusiones en los árboles y un trabajo muy importante a hacer es traer de vuelta a los excluidos en el árbol, ¿no? Porque todo lo que se excluye
de alguna manera es algo que podemos sentir como una falta dentro nuestro o como un vacío. Entonces, las exclusiones pueden ser por diferentes motivos. Puede ser que se excluya a alguien porque ha muerto joven, por ejemplo, personas que mueren jóvenes y no se habla más de ellas, porque hablar de estas personas genera mucho dolor, por ejemplo, entonces aparecen como un excluido, o personas que han sido expulsadas por un motivo u otro de la familia, por su forma de pensar, por ejemplo o por sus creencias religiosas o políticas. Bueno, hay muchos motivos por los que puede haber exclusiones. Entonces, todo este trabajo también sirve para ir buscando ese equilibrio y trayendo también a la luz y trayendo de vuelta un poco a esas personas excluidas de la familia. Entonces, modelos de la pareja, formas de ejercer la maternidad o la paternidad, creencias religiosas y filosóficas, valores morales, tradiciones culturales, que se van transmitiendo de generación en generación. Todo eso es lo que vamos a ir viendo en esto que nos llega de nuestros ancestros. Abrirnos a las imágenes o sensaciones que habitan en nuestra memoria y que nos conectan con nuestro pasado familiar nos ayudará a liberarnos de algunos mandatos o de algunos patrones que se vienen arrastrando por generaciones. La astrogenealogía nos permite identificar esos patrones ancestrales reflejados en nuestra carta natal. Quizás muchas personas pueden haber trabajado con el árbol desde lo que son las constelaciones familiares, desde la biodescodificación o de otras técnicas, pero lo que nos permite la astrogenealogía es esa herramienta poderosa que es nuestra carta natal, que muchas veces es como una guía, ¿no? Porque muchas veces hay temas que desconocemos de nuestra historia familiar y con la guía de la astrología realmente podemos desentrañar muchas de estas historias. Entonces, la astrogenealogía justamente nos permite esta herramienta poderosa para esta sanación transgeneracional. Y nos va a permitir, por algún lado, liberar cargas del pasado, o sea, hay cargas del pasado, esto lo vamos a trabajar, después les voy a ir contando cada módulo de la formación, pero bueno, hay un trabajo importante con Saturno y las cargas del pasado, en donde algunos mandatos del pasado, algunas digamos, algunas actitudes o inclusive hasta profesiones o oficios tuvieron utilidad en generaciones anteriores, pero en un mundo que va cambiando, realmente seguir cargando y seguir repitiendo, eso va demorando nuestra evolución. Por ejemplo, bueno, muchas veces nuestros ancestros, a veces los mandatos, como vemos cuando trabajamos con Saturno, vienen en forma de frases. Una frase podría ser, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Una frase muy, muy conocida que tenía que ver también con la historia de nuestros ancestros que quizás trabajaban en el campo y tenían que levantarse temprano para darle de comer a los animales. Y bueno, realmente madrugar era realmente muy necesario en ese caso. Pero bueno, eso persiste de generación en generación y quizás en la familia nazca alguien que tiene bueno, hoy en día, ¿no? Con los trabajos online, personas que trabajan de noche o que tienen una vocación más artística y no necesariamente tienen que irse a dormir temprano para levantarse temprano para ir a trabajar. Entonces, estas personas a veces son vistas mal por la familia porque dicen es un vago, se levanta tarde. Entonces, bueno, todo esto vamos viendo que tiene bastante que ver con esas cargas y esos mandatos que se van transmitiendo de generación en generación y que en un mundo tan cambiante como el actual van quedando totalmente desactualizadas, ¿no? Entonces, de algún modo vamos a ir trabajando con estas cargas y también con la sombra familiar. Hay un gran trabajo con la sombra familiar que vamos a hacer especialmente cuando trabajemos con la casa 8 ir liberando esa sombra, pero siempre el trabajo que vamos a ir haciendo es con la sombra y con el don, porque bueno, siempre hay como un yin y un yang, ¿no? Todo lo que está en sombra también tiene un don, porque bueno, es trabajar un poquito con lo que es, por ejemplo, la casa 8 lo plutoniano, cuando vamos hacia adentro, también hacia adentro desenterramos tesoros ocultos, no solo desenterramos secretos familiares,
o conflictos, sino que también hay bendiciones que nos llegan de ese árbol que a veces están como si fuera justamente en sombra porque están tapadas por este contenido inconsciente y cuando se empieza a abrir todo esto empiezan a aparecer esos talentos, esos dones y muchas veces se hace hincapié en lo negativo, entonces algo que vamos a ir viendo en la formación es también estar abiertos a estos talentos y estos dones que nos llegan de nuestro árbol. Y encontrando nuestro rol, si logramos desentrañar algo sobre el lugar que nos toca en este gran entramado, este lugar va a tener que ver bastante también con el ascendente. El ascendente es un punto que nos habla mucho del lugar que ocupamos en la familia y de qué venimos a aportar de nuevo y de original a esa familia. Entonces, encontrando y entendiendo un poco más ese lugar que nos toca, podemos ser más capaces de entender cuál es el rol que nos toca también en nuestra familia actual. Este trabajo también es muy importante respecto a las generaciones siguientes, o sea, lo que logremos trabajar con nuestro pasado familiar se va liberando para generaciones siguientes. Cuando hablo de generaciones siguientes me refiero a hijos, pero también no solo a hijos, ¿no? Porque es lo que transmitimos generacionalmente, porque bueno, las personas que tienen hijos quizás sea un trabajo que sientan que es necesario hacer por los hijos, pero también los que no tienen, las personas que no tienen hijos también aportan al mundo y están en contacto con gente de generaciones siguientes o gente más joven, ¿no? Entonces, este trabajo siempre tiene una mirada hacia el futuro y hacia las generaciones que vienen más adelante. Entonces, al comprender esta misión en el entramado familiar, nos convertimos en seres más completos y más capaces de cumplir con los que vinimos a hacer en esta vida. Entonces, la astrogenealogía, acá vamos un poco más puntualmente a qué es la astrogenealogía. Es el estudio de la influencia de nuestros ancestros a través de la interpretación astrológica, combinando la genealogía tradicional con los símbolos y arquetipos astrológicos para comprender patrones familiares heredados. O sea que vamos a tomar elementos de la genealogía, como trabajar con el árbol genealógico, ahora les voy a ir mostrando, pero es un curso básicamente de astrología, no es un curso ni de genealogía ni de constelaciones familiares. Yo soy astróloga y este curso se basa en la astrología, ¿no? En ver la carta natal de una mirada diferente, o sea, se nos abre una forma nueva de interpretar la carta natal. Es como que después de hacer esta formación, quizás nuestra mirada y nuestra forma de ver la carta va a cambiar, porque ya no vamos a ver solamente como propios los símbolos de nuestra carta, sino que los vamos a ver en este contexto más amplio de lo que son las dinámicas familiares y la historia familiar. Entonces, esta disciplina nos permite descifrar la memoria transgeneracional codificada en nuestra carta natal, revelando cómo las experiencias de nuestros antepasados continúan influyendo en nuestras vidas actuales y cómo estas experiencias se ven reflejadas en nuestra carta natal. Y esto a veces significa un alivio, porque a veces tenemos algún aspecto que sentimos que es muy duro y, por ejemplo, no sé, por decir algo, una cuadratura Marte-Saturno, ¿no? Tenemos, o una oposición Luna-Urano. Aspectos difíciles que podemos tener en nuestra carta natal y desde esta mirada podemos entender que quizás ese aspecto está reflejando algo por ejemplo, en el caso de la luna vamos a ver que simboliza a las mujeres de la familia, entonces podemos ver que ese aspecto luna-urano tiene que ver con nuestra madre o con alguna de nuestras abuelas o situaciones que han pasado en la historia familiar y que de esa manera, que también por supuesto está, si está en nuestra carta natal es porque tenemos que trabajar con ese aspecto, pero de alguna manera desde esta mirada le vamos a sacar ese peso que tiene y esa carga de negatividad porque vamos a ver que trabajar con ese aspecto tiene que ver con soltar algo que quizás viene de esa historia y que no necesitamos seguir cargando, seguir repitiendo. Entonces, vamos a trabajar con lo que es el árbol astrogenealógico. En astrogenealogía visualizamos nuestro árbol familiar como una constelación de influencias cósmicas, donde cada ancestro va a representar una energía planetaria y zodiacal específica que contribuye o aporta a nuestra carta natal.
Las ramas de este árbol cósmico se extienden hacia el pasado, pero también proyectan su sombra o su luz, ¿no? No solo su sombra, hacia nuestro futuro, determinando patrones que podemos reconocer, sanar y trascender conscientemente. Entonces, vamos a identificar patrones y observar repeticiones, inclusive ya acá estamos en un trabajo en conjunto, ¿no? Hay una parte del trabajo que vamos a hacer con nuestra propia carta natal y en algunos módulos vamos a trabajar con lo que son las dinámicas familiares, o sea, en lo que es un trabajo de conectar nuestra carta natal con las cartas natales de los diferentes miembros de la familia. Y ahí vamos a ir observando repeticiones de signos, de planetas o aspectos similares entre las generaciones. Y vamos a ir identificando lecciones pendientes que el alma familiar busca resolver, temas recurrentes en relaciones, profesiones, talentos o desafíos. Y trabajar para transformar patrones limitantes en recursos de crecimiento. Entonces, vamos, como decía, a trabajar en los talentos, a potenciar los traumas ancestrales, a sanar, identificando todo esto en la carta natal, misiones familiares inconclusas, porque quizás haya quedado algo, como les decía, algún antepasado que no haya logrado lo que quería o ha sido excluido, entonces venimos también a completar o a reparar y dones espirituales para desarrollar. Aquí este es un ejemplo de el trabajo que vamos a hacer con el árbol astrogenealógico. En este árbol astrogenealógico vamos a incluir básicamente, partimos de yo, acá de la persona, vamos a anotar la fecha de nacimiento, y tres puntos importantes que son Sol, Luna y Ascendente. Y los nombres, ¿no? También los nombres juegan un rol bastante importante, ¿no? Pero este sería un árbol simple, un árbol astrogenealógico simple. Cuando hay cruces, cuando son personas fallecidas, o sea, sería el modelo de un árbol genealógico, solo que a este modelo de árbol le sumamos referencias astrológicas. También se puede incluir la fecha de fallecimiento, de nacimiento y fallecimiento, y también, por ejemplo, este es el caso de los padres de Edison. Aquí la madre tiene 6 hermanos y 4 medio hermanos, y el padre 11 hermanos. Cuando son pocos hermanos es más fácil incluirlos, cuando son muchos se hace más complicado. Pero bueno, cada uno puede elaborar el árbol a su manera. Acá, por ejemplo, este es un árbol mucho más completo. Estos son ejemplos de árboles que han hecho personas que han cursado la formación. A ver si lo puedo mostrar un poco más aquí, por ejemplo, ha incluido también Sol, Luna y Ascendente, la fecha de nacimiento, el lugar, también se puede incluir el lugar, ha incluido los hermanos, a todos los hermanos. Hay personas que incluyen inclusive a Venus, a Marte, a Mercurio, bueno, el ascendente, el medio cielo, puntos. Los planetas, después vamos a ir viendo que no es tan necesario incluir los planetas lentos porque son muy comunes a las diferentes generaciones, o sea, todas las personas de una generación van a tener Urano, Neptuno y Plutón seguramente en los mismos signos, pero para hacer más simple el árbol, lo más rápido es hacer un árbol Sol, Luna y Ascendente, donde ya podemos ir descubriendo algunas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de Edison, que tiene un sol en Sagitario, su mamá tiene el ascendente en Sagitario, su abuela materna tiene el sol en Sagitario, entonces a veces de los abuelos no tenemos suficientes datos, entonces solo podemos tener a veces en algunos casos el signo solar si no conocemos la hora, o la luna. A veces la tenemos y a veces no, porque depende de la hora, la luna en un día determinado puede estar cambiando de signo, ¿no? Pero bueno, siempre se trabaja, esa es una pregunta que siempre surge. No todos tenemos demasiada información, pero siempre la información que tenemos es la suficiente para el trabajo que tenemos que hacer. A veces a lo largo del tiempo va apareciendo y se va sumando más información, pero a veces traer demasiada información tampoco es bueno, ¿no? Porque es como que el árbol tapa.
El bosque tapa el árbol sería, ¿no? Es como que demasiada información a veces no sería tan positiva porque es como que nos enredamos un poquito, ¿no? Entonces cada uno cuenta con la información que va a tener que tener y que ese árbol le está transmitiendo, ¿no? Entonces, no se hagan demasiado problemas si no tienen demasiados datos. Hay personas que sí las tienen y son personas que realmente, si tienen esos datos es porque tienen que hacer ese trabajo, pero siempre se puede trabajar con lo que se tiene. Y lo que sí, bueno, a veces este trabajo nos lleva a querer indagar más, ir a buscar papeles, ir a ver si encontramos las partidas de nacimiento de nuestros padres o de nuestros abuelos y a ver si podemos llegar a esa hora de nacimiento y tener más información. Pero bueno, esto de a poquito, no es necesario que comiencen la formación y cuenten ya con todos esos datos. Y bueno, aquí entonces, en este caso tenemos un árbol más completo que va hacia abajo también, porque aquí están los hijos también. Eh, este es otro trabajo que vamos a ir haciendo ya cuando llegamos al tema de dinámicas familiares. Y cuando vamos haciendo todo este trabajo de los diferentes, haciendo las diferentes cartas de los diferentes miembros de la familia, y vamos a ir viendo cómo hay puntos que se tocan, como donde una persona de la familia tiene a la luna, vemos que otra persona de la familia tiene a Venus, o donde acá, donde está el descendente, alguien tiene planeta, o sea, hay núcleos. Seguramente van a ir descubriendo que hay puntos de la carta, es como si vibraran al unísono, como si toda la familia vibrara al unísono, como si hubiera puntos donde se repiten posiciones, donde uno tiene el ascendente, otro tiene el sol, a veces en grados exactos, en grados muy exactos. Por ejemplo, yo tengo el ascendente perdón, mi hermana tiene el ascendente en 6 grados de Géminis y yo tengo el medio cielo exactamente en 6 grados de Géminis. Mi hija tiene el ascendente en 28 grados de Tauro y mi hijo tiene la cúspide de casa 4 en 28 grados de Tauro. A veces es una repetición exacta, ¿no? Especialmente los ángulos. Los 4 ángulos tienden a repetirse mucho en los distintos miembros de la familia. O a veces puede dar que un ascendente, que donde una persona tenga el ascendente, otro miembro de la familia tenga la luna. Entonces van a ver que por eso este trabajo nos sorprende, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta cómo estamos interconectados y cómo todo este árbol está vibrando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es parte del trabajo que vamos a hacer. Después vamos a ir viendo también, se puede ver acá es un estudio que hicimos de la familia real, junto a Ezequiel Sánchez, que también trabajó conmigo en la formación. Hicimos un estudio de la familia real inglesa, donde acá tenemos 3, 4, 5 generaciones, ¿no? Esto está hecho con el programa Solar Fire, que se pueden hacer 5 ruedas nada más. Pero bueno, esto es un poquito también para, más que nada, para ver estas repeticiones, ¿no? Como vamos viendo cómo se dan, ¿no? Como hay puntos donde aparecen, eh, como hay signos donde acá especialmente se da mucho el cáncer. Cáncer es un signo que se va repitiendo a lo largo de las generaciones. Tauro es otro signo que en esta familia se va repitiendo mucho a lo largo de las generaciones, ¿no? Leo también es otro signo. Seguramente en cada familia vamos a ver signos más marcados que otros, ¿no? Y entonces esto también en un momento también vamos a ir trabajando con planillas donde vamos a ir volcando estos datos de los diferentes miembros de la familia a una planilla. Esto lo vamos a hacer cada uno lo va a hacer con su familia y donde vamos viendo, vamos incluyendo las posiciones planetarias. Y acá también, lo mismo que estaban las ruedas, pero lo vemos, estas repeticiones, podemos ver, por ejemplo, acá que les decía en Tauro, cómo se va repitiendo posiciones en Tauro entre diferentes miembros de la familia, vamos viendo cómo aquí
tenemos la abuela que es Elizabeth, la reina, y el abuelo tiene el Sol y Venus en Tauro, también la cúspide de casa 4 del medio cielo, que son puntos muy personales, ¿no? Acá tenemos Carlos, acá estamos partiendo de Harry. Se puede incluir al principio a la persona, o sea, uno mismo puede estar al principio o en el medio, eso es indistinto, cada uno lo puede ir haciendo también como más le guste, pero si partimos de Harry, acá tenemos a sus abuelos, a sus padres, a su hermano. Entonces vemos cómo él tiene la luna en la casa 4 en Tauro y después también en el caso de los hijos tenemos ascendente y sol y medio cielo en Tauro, por ejemplo, ¿no? Entonces también podemos ir viendo un poquito también qué viene de rama materna, qué viene más de rama paterna. En el caso de, por ejemplo, el signo de cáncer que les decía se repite mucho, fíjense que acá como si, perdón, acá cáncer, como si cáncer de alguna manera salteara una generación donde vuelve a aparecer este signo en, acá tenemos por ejemplo la que sería, lo que es Diana, que tenía el Sol y Mercurio en cáncer. Harry no tiene la cúspide de casa 7 en cáncer, pero vemos que la hija de Harry, o sea, la nieta de Diana, tiene Venus y Marte en cáncer. Entonces, a veces hay algo que nos lleva a generaciones siguientes y que vienen a trabajar algo de generaciones anteriores. Entonces, bueno, de esta manera no me voy a hacer, no lo voy a hacer muy extenso a esto, pero es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la formación también, ir viendo estas conexiones. O sea, hay una parte que es técnica de esta formación, pero básicamente no, la mayor parte de la formación no es muy técnica, no es que se van a tener que pasar haciendo planillas ni estudios de este tipo, sino que es más bien ir a lo que es la interpretación. Y básicamente se va a centrar en la propia carta natal, más que nada, ¿no? No es que vamos a centrarnos en necesariamente perdón, en analizar todo el tiempo las conexiones, sino que básicamente el principal trabajo va a ser a partir de nuestra propia carta natal. Entonces, bueno, acá es un poco lo que les decía antes, estas repeticiones que hay. Y bueno. Lo que es el tiempo en astrogenealogía, ¿no? El tiempo en astrogenealogía, podemos considerar que el tiempo no es lineal, sino que es espiral, porque los eventos del pasado no quedan atrás, sino que continúan girando e influyendo en el presente. Esto es como si fueran fractales, ¿no? Fractales que se van reproduciendo y se van repitiendo y se van abriendo, ¿no? Esta mirada fractal, esta espiral temporal que conecta a todas las generaciones y que trasciende el tiempo cronológico. Entonces, es como si todas estas informaciones estuvieran actualizadas en nuestra propia carta, en nuestra propia vida, ¿no? Y también de esta manera, al comprender esta naturaleza espiral o fractal del tiempo familiar, podemos identificar momentos claves de transformación donde tenemos la oportunidad de sanar patrones ancestrales limitantes. Entonces, desde esta geometría fractal, vamos a ver cómo también los patrones se repiten a distintas escalas. Como vemos que estos patrones, como que hay también fractales geométricos o matemáticos yendo hacia atrás, cuando dividimos una en dos, en cuatro, los padres, los cuatro abuelos, los ocho bisabuelos y así sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos decir que nuestro árbol también es como un diseño fractal. Y la carta natal como teatro de la historia familiar, la carta natal funciona como un teatro donde vamos a ver los distintos actores que van a ser los planetas,
los signos van a tener que ver con situaciones o circunstancias. Acá vamos a ir un poquito a ver cada planeta. Cada planeta va a representar a los diferentes miembros de la familia y sus energías características. Podríamos decir que los planetas son los actores de la historia familiar. Por ejemplo, la luna va a representar a la madre. Desde la astrología tradicional vemos que la luna tiene que ver con nuestras propias emociones, pero también tiene que ver con nuestra madre. Desde la astrogenealogía, como que tenemos esta mirada más abarcativa, entonces no es solo nuestra madre, sino que es las madres de la familia, o sea, la transmisión de la energía maternal y nutritiva a lo largo de las generaciones. El sol va a representar al padre, pero también a los padres de la familia, o sea, a la transmisión de la energía paternal a lo largo de las generaciones. Venus va a representar a las mujeres de la familia, también va a representar a la madre, porque la madre evidentemente es mujer. Entonces vamos a ver a los padres también representados por Venus y por Marte, y ahí vamos a entrar en lo que es el linaje femenino y masculino, tomando en cuenta la Luna y Venus para las mujeres de la familia, el Sol y Marte para los hombres de la familia. Entonces, vamos a tomar estos planetas como los personajes de la familia, a los signos zodiacales como las cualidades y expresiones de esas energías ancestrales. O sea, los signos nos van a dar las temáticas, sobre todo las temáticas asociadas a la historia familiar. Las casas astrológicas van a indicar los ámbitos de la vida donde se manifiesta esta historia, los escenarios de la historia familiar, y los aspectos hablan mucho de los vínculos, de las dinámicas, de las relaciones entre los diferentes ancestros y las experiencias que estos ancestros han vivido. Entonces, bueno, voy a ir vuelvo ahí, abro los micrófonos, pueden